En aquellos días, cuando el pueblo de Israel gemía bajo el peso de la esclavitud en Egipto, sus lamentos subían como un clamor constante hacia el cielo. Eran hombres y mujeres forzados a trabajar sin descanso, levantando ciudades y monumentos para el poder del faraón, mientras sus corazones se llenaban de cansancio y esperanza al mismo tiempo. No eran libres, pero tampoco habían olvidado las promesas hechas a sus antepasados. En medio de ese sufrimiento, nació un niño hebreo en un tiempo peligroso, cuando el faraón había ordenado que todo varón recién nacido fuera eliminado para evitar que el pueblo creciera demasiado. Su madre, movida por un amor profundo y valiente, lo escondió durante meses. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una decisión llena de fe. Colocó al pequeño en una cesta y lo dejó en las aguas del río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. La corriente llevó al niño hasta un lugar inesperado. La hija del faraón lo encontró entre los juncos. Al verlo, sintió compasión y decidió adoptarlo como su propio hijo. Así, aquel niño hebreo creció en el palacio real, rodeado de riqueza, educación y poder. Ese niño era Moisés. Pasaron los años, y Moisés creció con dos identidades, una como príncipe de Egipto, y otra como hebreo en lo más profundo de su ser. Un día, al ver cómo un egipcio maltrataba brutalmente a un hebreo, no pudo contenerse. La indignación lo dominó y, en un acto impulsivo, acabó con la vida del agresor. Pero ese acto tuvo consecuencias. Cuando se supo lo ocurrido, Moisés tuvo que huir al desierto para salvar su vida. En el desierto de Madián, lejos del lujo del palacio, Moisés encontró una vida distinta. Se convirtió en pastor, cuidando ovejas y viviendo en humildad. Pasaron los años, y el hombre que había sido príncipe aprendió a vivir en silencio, en paciencia, en reflexión. Pero Dios no lo había olvidado. Un día, mientras guiaba el rebaño, Moisés vio algo que cambiaría su destino para siempre. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Intrigado, se acercó. Entonces escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Era Dios. Dios le habló con claridad. Había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, había escuchado sus clamores, y había decidido liberarlos. Moisés sería el instrumento para esa liberación. Pero él dudó. Se sentía incapaz, inseguro, temeroso. ¿Quién era él para enfrentarse al faraón? ¿Cómo lo escucharían? ¿Qué diría? Dios respondió a cada duda con paciencia. Le prometió estar con él. Le dio señales para demostrar su poder. Y le recordó que no estaría solo. Su hermano Aarón lo acompañaría y hablaría por él. Con el corazón lleno de temor, pero también de obediencia, Moisés regresó a Egipto. Fue ante el faraón, el gobernante más poderoso de la tierra en ese tiempo, y le transmitió el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón endureció su corazón. No solo se negó, sino que aumentó la carga sobre los israelitas. El sufrimiento se hizo más pesado, y el pueblo comenzó a desesperarse. Aún así, Dios continuó actuando. Entonces comenzaron las señales, las plagas que mostrarían el poder de Dios sobre Egipto. El agua del río se convirtió en sangre, los peces murieron y el hedor llenó el ambiente. Luego vinieron las ranas, cubriendo cada rincón. Después los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo que destruía los campos, las langostas que devoraban todo lo que quedaba, y una oscuridad tan densa que parecía tangible. Cada vez, el faraón prometía dejar ir al pueblo, pero luego se retractaba. Su corazón permanecía endurecido. Finalmente, llegó la última y más dura de las plagas. Esa noche, todo primogénito en Egipto moriría. Pero el pueblo de Israel recibió instrucciones específicas. Debían marcar sus puertas con la sangre de un cordero, y así serían protegidos. Esa noche marcó un antes y un después. Fue la noche en que la muerte pasó de largo en las casas de Israel. El dolor en Egipto fue inmenso. El faraón, quebrantado, finalmente cedió. Llamó a Moisés y a Aarón, y les ordenó que se fueran. Así, después de generaciones de esclavitud, el pueblo de Israel salió de Egipto. Eran libres. Pero la historia no terminaba ahí. El pueblo caminaba por el desierto, guiado por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios iba delante de ellos. Sin embargo,
el faraón volvió a endurecer su corazón y decidió perseguirlos. Con su ejército, carros y caballos, salió tras ellos. Los israelitas llegaron a un punto crítico. Delante de ellos estaba el mar, y detrás venía el ejército egipcio. El miedo se apoderó del pueblo. Algunos comenzaron a quejarse, otros a desesperarse. Pero Moisés se mantuvo firme. Levantó su voz y dijo al pueblo que no temieran, que verían la salvación de Dios. Entonces, por mandato divino, Moisés extendió su mano sobre el mar. Un fuerte viento sopló durante toda la noche, y las aguas se abrieron. El mar se dividió en dos, formando un camino seco en medio de las aguas. El pueblo de Israel cruzó, caminando entre paredes de agua, avanzando hacia la libertad. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, el caos se desató. Las ruedas de los carros fallaban, el terreno se volvía difícil. Y cuando el último israelita cruzó, las aguas regresaron a su lugar, cubriendo al ejército del faraón. El pueblo fue testigo de un milagro inmenso. Habían sido liberados, no solo de la esclavitud física, sino también del dominio de sus opresores. Al ver lo que Dios había hecho, el temor se transformó en fe, y la angustia en alabanza. Entonces cantaron. Moisés y el pueblo elevaron un cántico de victoria, reconociendo el poder y la fidelidad de Dios. Pero el camino en el desierto apenas comenzaba. La libertad traía nuevos desafíos. Había hambre, sed, dudas, momentos de debilidad. Sin embargo, en cada situación, Dios proveía. Les dio maná del cielo, agua de la roca, guía constante. Moisés se convirtió en el líder que Dios había formado en silencio durante años. Ya no era el príncipe impulsivo, ni el fugitivo temeroso. Era el siervo que confiaba, que obedecía, que guiaba a su pueblo hacia la tierra prometida. Así, la historia de la liberación de Israel no fue solo un escape de la esclavitud, sino una transformación profunda. Un pueblo que pasó de la opresión a la esperanza, del miedo a la fe, guiado por la mano poderosa de Dios a través de un hombre llamado Moisés.